Capítulo 11. La prueba médica. ¿Fue la muerte de Jesús una farsa y su resurrección un engaño? Me detuve para leer la placa colgada en la recepción del consultorio de un médico. Que cese la conversación. Que huya la risa. Este es el lugar donde la muerte se deleita en ayudar a los vivos. Evidentemente no se trataba de un médico común. Estaba visitando nuevamente al Dr. Robert J. Stein, uno de los principales patólogos forenses en el ámbito mundial. Un detective médico ostentoso y de voz ronca que solía relatarme historias acerca de indicios inesperados que había encontrado al examinar cadáveres. Para él, los muertos sí hablaban. De hecho, a menudo hablaban para traer justicia a los vivos. Durante el largo periodo que ocupó el cargo de médico forense en Cook County, Illinois, Stein realizó más de 20,000 autopsias, cada vez buscando meticulosamente claves sobre las circunstancias en torno a la muerte de la víctima. Vez tras vez, su vista aguda y detallista, su conocimiento enciclopédico sobre la anatomía humana y su intuición sobrenatural para la investigación ayudaron a este detective médico a reconstruir la muerte violenta de la víctima. A veces, gente inocente era vindicada como resultado de sus averiguaciones. Sin embargo, más a menudo la obra de Stein era el último clavo en el féretro del acusado. Ese fue el caso de John Wayne Gacy, quien se enfrentó al verdugo luego de que Stein ayudara a que lo condenaran por 33 asesinatos espantosos. Así es como la evidencia médica puede ser crucial. Puede determinar si un niño murió a causa de abuso físico o por una caída accidental. Puede establecer si una persona sucumbió por causas naturales o fue asesinada por alguien que salpicó su café con arsénico. Puede confirmar o destruir la coartada del acusado al señalar la hora de la muerte de la víctima utilizando un procedimiento ingenioso que mide la cantidad de potasio en los ojos de la persona que falleció. Y sí, incluso en el caso de alguien ejecutado en una cruz romana 2000 años atrás, la evidencia médica puede realizar una contribución crucial. Puede destruir uno de los argumentos más persistentes que utilizan aquellos que alegan que la resurrección de Jesús, la vindicación suprema de la alegación de su divinidad, no fue más que un engaño elaborado. La idea de que Jesús en verdad nunca murió en la cruz se puede encontrar en el Corán, el cual se escribió en el siglo VII. De hecho, los musulmanes Ahmadiyya afirman que Jesús huyó a la India en realidad. Hasta el día de hoy hay un altar que supuestamente marca su tumba verdadera en Srinagar, Cachemira. En los albores del siglo XIX, Karl Barth, Carl Venturini y otros trataron de refutar la resurrección, sugiriendo que en la cruz Jesús solo se desmayó por el agotamiento o que se le había suministrado una droga que lo hacía parecer que moría y que luego revivió por el aire húmedo y frío de la tumba. Los teóricos de la conspiración reforzaron esta hipótesis señalando que a Jesús se le había dado un líquido en una esponja mientras estaba en la cruz, como dice en Marcos 15:36, y que Pilato pareció sorprenderse por lo rápido que Jesús había sucumbido, en Marcos 15:44. En consecuencia, dijeron, la reaparición de Jesús no fue una resurrección milagrosa, sino una mera resucitación fortuita, y su tumba quedó vacía porque siguió viviendo. Si bien eruditos respetables han repudiado esta teoría conocida como la teoría del desmayo, continúa recurriendo en la literatura popular. En el año 1929, D.H. Lawrence entretejió este tema en cuento corto en donde sugería que Jesús había huido a Egipto, donde se enamoró de la sacerdotisa Isis. En 1965, el bestseller de Hugh Schonfield, The Passover Plot, El complot de la Pascua, afirmaba que solo el hecho inesperado de que el soldado romano clavara a Jesús con la lanza arruinó su plan complejo para salir vivo de la cruz. Aunque Schonfield admitió, de ninguna manera afirmamos que el libro representa lo que en realidad sucedió. En 1972, resurgió la hipótesis del desmayo en el libro de Donovan Joyce, The Jesus Scroll, el rollo de Jesús, el cual contiene una serie de improbabilidades más increíbles que el de Schonfield, según el experto en resurrección Gary Habermas. En 1982, Holy Blood, Holy Grail,
Santa Sangre, Santo Cáliz, agregó el giro de que Poncio Pilato había recibido un soborno para permitir que quitaran a Jesús de la cruz antes de que muriera. Aún así, los autores confesaron: no pudimos ni todavía podemos comprobar la exactitud de nuestra conclusión. En forma más reciente, en 1992, una académica australiana poco conocida, Barbara Thiering, causó conmoción al revivir la teoría del desmayo en su libro Jesus and the Riddle of the Dead Sea Scrolls, Jesús y el enigma de los rollos del mal muerto, el cual fue presentado con mucha fanfarria por una editorial estadounidense respetada y luego desechada categóricamente por el erudito de la Universidad de Emory, Luke Timothy Johnson, por ser el más puro disparate, el resultado de una imaginación febril más que de un análisis cuidadoso. Como un mito urbano, la teoría del desmayo continúa floreciendo. La escucho siempre que se trata de la resurrección con aquellos que están en una búsqueda espiritual. Sin embargo, ¿qué es lo que establece la evidencia en realidad? ¿Qué sucedió en realidad en la crucifixión? ¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús? ¿Hay alguna manera de que hubiera podido sobrevivir a esa prueba? Ese es el tipo de interrogantes que esperaba que la evidencia médica ayudaran a resolver. Así que volé al sur de California y golpeé la puerta de un prominente médico que ha estudiado en detalle la información histórica, arqueológica y médica en torno a la muerte de Jesús de Nazaret. Aunque parece que, debido a que el cuerpo desapareció misteriosamente, nunca se pudo realizar una autopsia. El ambiente lujoso era completamente incongruente con la cuestión que estábamos tratando. Allí estábamos, sentados en la sala de la cómoda casa de Methural en el sur de California, en una refrescante noche de primavera con una cálida brisa marina que soplaba suavemente a través de la ventana, mientras hablábamos de un tema de una brutalidad inimaginable. Una golpiza tan barbárica que conmociona la conciencia y un tipo de pena capital tan depravado que se erige como un triste testimonio de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Había buscado a Methural porque había oído que poseía las credenciales médicas y científicas para explicar la crucifixión. Aunque también tenía otra motivación. Me habían dicho que podía tratar la cuestión en forma desapasionada y a la vez exacta. Eso era importante para mí porque quería que los hechos hablaran por sí solos, sin la hipérbole ni el lenguaje cargado de que de alguna manera pudieran manipular las emociones. Como era de esperarse de una persona con un título de medicina de University of Miami en la Florida y un doctorado en ingeniería del University of Bristol en Inglaterra, Methural habla con precisión científica. Tiene la certificación de diagnóstico otorgada por la American Board of Radiology, Junta Estadounidense de Radiología, y se ha desempeñado como consultor de National Heart, Lung and Blood Institute, Instituto Cardiológico Pulmonar y Sanguíneo Nacional, de National Institutes of Health, Institutos Nacionales de Salud, en Bethesda, Maryland. Antiguo investigador científico que enseñó en la Universidad de California, Methural es editor de 5 libros científicos y escribió para publicaciones que van desde Aerospace Medicine, Medicina Aeroespacial, hasta Scientific American, Científico Estadounidense. Su análisis ingenioso de la contracción muscular se publicó en The Physiologist, El Fisiólogo, y Biophysics Journal, Boletín de Biofísica. Incluso su apariencia demuestra su papel de autoridad médica distinguida. Su figura es imponente, con cabello blanco y un semblante cortés, pero formal. Seré sincero, por momentos me preguntaba qué ocurría en el interior de Methural. Con reserva científica, hablando pausada y metódicamente, no mostró ni un indicio de agitación interna mientras describía con calma los detalles espeluznantes de la muerte de Jesús. Cualquier cosa que le sucedía por dentro, cualquiera que fuera el dolor que como cristiano le causara hablar acerca del destino cruel que le acaeció a Jesús, pudo enmascararlo con el profesionalismo nacido de tantas décadas de investigación de laboratorio. Solo me dio los hechos. Al fin y al cabo, luego de atravesar medio país, era eso lo que había venido a buscar. En principio quería obtener de Methural una descripción básica de los hechos que culminaron con la muerte de Jesús. Así que, después de un tiempo de conversación social,
Dejé mi vaso de té helado y me acomodé en la silla para quedar enfrente de él. ¿Podría ilustrar lo que le ocurrió a Jesús?, le pedí. Se aclaró la garganta. Comenzó después de la última cena, relató. Jesús fue con sus discípulos al Monte de los Olivos, específicamente al jardín del Getsemaní. Allí, si usted recuerda, oró toda la noche. Ahora bien, durante ese proceso estaba anticipando los hechos del día siguiente, dado que sabía todo el sufrimiento que tendría que soportar. Naturalmente estaba experimentando un gran estrés psicológico. Alcé la mano para detenerlo. Ajá, aquí es donde los escépticos se dan un banquete, interpuse. Los evangelios nos dicen que comenzó a sudar sangre en ese momento. Vamos, ¿acaso no es eso el resultado de una imaginación hiperactiva? ¿Acaso no pone en tela de juicio la precisión de los escritos de los evangelios? Impertérrito, Methuel negó con la cabeza. Para nada, respondió. Esa es una condición médica conocida llamada como hematidrosis. No es muy común, pero está relacionada con un alto grado de estrés psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No estamos hablando de mucha sangre. Es solo una cantidad muy pequeña. Aunque algo reprendido, insistí, ¿tuvo algún otro efecto en el cuerpo? Esto provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano al día siguiente, su piel ya estaba muy sensible. Muy bien, pensé, aquí vamos. Me preparé para las imágenes tétricas que sabía que estaban por fluir en mi mente. Había visto bastantes cadáveres en mis años de periodista, víctimas de accidentes automovilísticos, incendios y venganzas del crimen organizado, pero había algo que era en particular desconcertante acerca de una persona que en forma intencional es brutalizada por sus ejecutores decididos a infligir el mayor sufrimiento. Dígame, ¿cómo era la flagelación?, le pregunté. Methuel no desvió su vista de mí. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos, pero con frecuencia eran más, según el estado del ánimo del soldado que daba los golpes. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de hueso afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Era terrible. Methuel hizo una pausa. Continúe, le dije. Un médico que estudió las golpizas romanas observó, y cito, mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Un historiador del siglo III llamado Eusebio describió una flagelación de la siguiente manera. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Sabemos que muchas personas morían a causa de este tipo de castigo, incluso antes de que pudieran ser crucificadas. Por lo menos la víctima podía experimentar un dolor tremendo y entrar en conmoción hipovolémica. Methuel había mencionado un término médico que yo no conocía. ¿Qué significa conmoción hipovolémica?, le pregunté. Hipo significa bajo, vol se refiere al volumen y hémica significa sangre. Por lo tanto, conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre los efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre, explicó el doctor. Esto causa 4 efectos. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que ya no existe. En segundo lugar, baja la presión sanguínea, lo cual provoca un desmayo o colapso. En tercer lugar, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Y en cuarto lugar,
la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. ¿Encuentra evidencia de ello en los relatos de los evangelios? Sí, definitivamente, respondió. Jesús se encontraba en conmoción hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el Calvario, llevando el madero horizontal de la cruz. Finalmente Jesús se desplomó y un soldado romano le ordenó a Simón que llevara la cruz por él. Luego leemos que Jesús dice, «Tengo sed», y en ese momento se le ofrece un trago de vinagre. Debido a los terribles efectos de esa golpiza, no hay duda de que Jesús se encontraba en estado crítico, incluso antes de que con clavos traspasaran sus manos y sus pies. Por lo desagradable que era la descripción de lo que era una flagelación, sabía que un testimonio mucho más repugnante estaba a las puertas. Y es porque los historiadores concuerdan en forma unánime que Jesús sobrevivió al castigo de ese día y prosiguió a la cruz, donde se encuentra el verdadero quid de la cuestión. En la actualidad, cuando a un criminal condenado se sujeta y se le inyectan venenos o se ata a una silla de madera y se somete a una descarga eléctrica, las circunstancias son altamente controladas. La muerte es rápida y predecible. Los médicos forenses certifican meticulosamente el deceso de la víctima. Desde un punto cercano, los testigos escudriñan todo de principio a fin. Sin embargo, ¿cuán cierta era la muerte mediante esta forma de ejecución cruel, lenta y algo inexacta llamada crucifixión? En realidad, la mayoría de las personas no están seguras de cómo la cruz mataba a sus víctimas. Y sin la presencia de un médico forense capacitado para declarar oficialmente que Jesús había muerto, ¿acaso no hubiera podido escapar de esa experiencia torturado y ensangrentado, pero de todos modos vivo? Comencé a presentar estas cuestiones. ¿Qué sucedió cuando llegó al lugar de la crucifixión?, pregunté. Lo acostaron y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Esta viga se llamaba patibulum, y en ese momento estaba separado del madero vertical, que estaba clavado al suelo en forma permanente. Se me hacía difícil visualizarlo. Necesitaba más detalles. ¿Clavado con qué?, pregunté. ¿Dónde? Los romanos usaban estacas de 12 a 17 centímetros de largo y afiladas hasta terminar en una punta aguda. Se las clavaban por las muñecas, explicó Metherell, señalando un punto aproximadamente a 2,5 centímetros por debajo de su palma izquierda. Un momento, lo interrumpí. Pensaba que los clavos habían perforado sus palmas. Esto es lo que muestran todas las pinturas. Es más, se ha convertido en el símbolo común que representa la crucifixión. A través de las muñecas, repitió Metherell. Era una posición sólida que trabaría la mano. Si los clavos hubieran penetrado las palmas, su peso hubiera causado que la piel se desgarrara y se hubiera caído de la cruz. Por lo tanto, los clavos traspasaron sus muñecas, aunque se consideraban parte de la mano en el lenguaje de esa época. Y es importante entender que el clavo atravesaba el lugar por donde pasa el nervio mediano. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que se martillaba. Dado que poseo un conocimiento rudimentario de anatomía humana, no estaba seguro de lo que eso significaba. ¿Qué clase de dolor debe haber producido?, le pregunté. Permítame explicárselo de la siguiente manera, respondió. ¿Conoce el tipo de dolor que uno siente cuando se golpea el codo y se da en ese huesito? Se trata de otro nervio llamado cúbito. Es muy doloroso cuando uno se lo golpea accidentalmente. Muy bien, ahora imagínese tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio, dijo mientras hacía énfasis en la palabra presionar mientras giraba un par de pinzas imaginarias. Ese efecto sería similar a lo que Jesús experimentó. Me sobresalté por esa imagen y me retorcí en la silla. El dolor era absolutamente insoportable, agregó. En realidad, literalmente no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra, excruciante. Literalmente, excruciante significa de la cruz. Piénselo. Fue necesario crear una palabra porque no había nada en el idioma que pudiera describir la angustia intensa causada durante la crucifixión.
En ese punto, Jesús fue alzado para unir el madero con el polo vertical y luego se pusieron los clavos en los pies. Nuevamente los nervios de sus pies fueron triturados y eso debe haber causado un tipo de dolor similar. Nervios triturados y cortados ciertamente era mucho, pero necesitaba saber qué efecto había tenido en Jesús el que lo colgaran de la cruz. ¿Qué presiones debe haber ejercido esto en su cuerpo? Así dice la Biblia.com. Method respondió, en primer lugar, sus brazos debieron haberse estirado inmediatamente, probablemente alrededor de unos 15 centímetros de largo, y ambos hombros se deben haber dislocado, lo cual se puede determinar con una simple ecuación matemática. Esto cumplió la profecía del Antiguo Testamento en el Salmo 22, el cual predijo la crucifixión cientos de años antes de que sucediera y dice, «Dislocados están todos mis huesos». Methuel había logrado explicar el punto gráficamente del dolor soportado en el principio del proceso de la crucifixión. Sin embargo, necesitaba llegar hasta lo que finalmente reclama la vida de la víctima de la crucifixión, porque esa es la cuestión central para determinar si la muerte puede ser simulada o evitada. Por lo tanto, le formulé a Methuel en forma directa la pregunta acerca de la causa de la muerte. Una vez que la persona está colgando en posición vertical, respondió, la crucifixión es en esencia una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos y en el diafragma pone al pecho en la posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, el individuo debe empujar hacia arriba con los pies para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Al hacerlo, el clavo desgarraría el pie hasta quedar finalmente incrustado en los huesos tarsianos. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podría relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, raspando su espalda ensangrentada contra la madera áspera de la cruz. Continuaría de ese modo hasta que el agotamiento completo se adueñara de sí y la persona ya no pudiera empujarse hacia arriba para respirar. A medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente, eso lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de morir, y es entonces que pudo decir, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y luego murió de un paro cardíaco. Fue la explicación más clara que jamás había escuchado acerca de la muerte por crucifixión, pero Methuel no había terminado. Incluso antes de morir, y esto también es importante, la conmoción hipovolémica debe haber causado un ritmo cardíaco acelerado sostenido que debe haber contribuido al paro cardíaco, lo cual dio por resultado la acumulación de fluido en la membrana que rodea al corazón llamada efusión pericárdica, al igual que alrededor de los pulmones llamada efusión pleural. ¿Pero por qué es significativo? Por lo que sucedió con el soldado romano que se acercó a él y estando casi seguro de que Jesús estaba muerto, lo confirmó clavando una lanza en su costado derecho. Probablemente era su costado derecho. No es seguro, pero por la descripción era probablemente el lado derecho, entre las costillas. Parece que la lanza atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón. Por lo tanto, cuando se sacó la lanza, algo de fluido, la efusión pericárdica y la efusión pleural, salió. Tendría la apariencia de un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe Juan, uno de los testigos oculares en su Evangelio. Es probable que Juan no tuviera idea de por qué vio brotar sangre y agua. Por cierto que no es lo que pudieran haber anticipado una persona que no posee el conocimiento médico. Sin embargo, la descripción de Juan concuerda con lo que la medicina moderna anticipa que puede haber sucedido. Al principio, eso parecía darle credibilidad a Juan como testigo, pero aparentemente había un gran error. Tomé mi Biblia y fui a Juan 19:34.
Un momento, protesté. Si usted lee detenidamente lo que dijo Juan, dice que vio brotar sangre y agua. Intencionalmente puso las palabras en ese orden. Sin embargo, según usted, el fluido claro debió haber salido primero. Por lo tanto, aquí hay una discrepancia muy grande. Methuel sonrió levemente. No soy un experto en griego, respondió, pero según aquellos que lo son, el orden de las palabras en el griego antiguo se determinaba no por secuencia, sino por preeminencia. Esto quiere decir que dado que había más sangre que agua, hubiera tenido sentido que Juan mencionara la sangre primero. Concedí ese punto, pero me hice una nota mental de que debía confirmarlo después. En este punto, ¿cuál debe haber sido el estado de Jesús? La mirada de Methuel se fijó en la mía. Methuel respondió con autoridad. No había lugar a dudas de que Jesús estaba muerto. La aseveración del Dr. Methuel parecía bien respaldada por la evidencia. Sin embargo, había aún otros detalles que quería tratar, al igual que un punto débil en su relato que bien podía socavar la credibilidad del relato bíblico. Los evangelios dicen que los soldados les quebraron las piernas a los dos criminales que fueron crucificados junto a Jesús, mencionó. ¿Por qué harían eso? Si querían acelerar la muerte, además con la llegada del sábado y de la Pascua, los líderes judíos ciertamente querían que todo terminara antes de la caída del sol. Los romanos usaban el asta de acero de una lanza romana corta para despedazar los huesos de la parte inferior de las piernas. Eso evitaba que la persona empujara hacia arriba con las piernas para poder respirar, así que la muerte por asfixia sobrevenía en cuestión de minutos. Por supuesto que el Nuevo Testamento nos dice que los huesos de Jesús no fueron quebrados, por lo que los soldados ya habían determinado que estaba muerto y solo utilizaron la lanza para confirmarlo. Eso cumplió otra profecía del Antiguo Testamento acerca del Mesías, que sus huesos no serían quebrados. De nuevo lo interrumpí. Algunos han tratado de arrojar una sombra de duda sobre los relatos de los evangelios atacando la historia de la crucifixión, comenté. Por ejemplo, un artículo que apareció en Harvard Theological Review, reseña teológica de Harvard, muchos años atrás, llegó a la conclusión de que había, sorprendentemente, muy poca evidencia de que los pies de una persona crucificada se traspasaban alguna vez con clavos. En cambio, enunciaba el artículo, las manos y los pies de la víctima se ataban a la cruz con cuerdas. ¿Acaso no va a admitir que esto genera problemas de credibilidad para el relato del Nuevo Testamento? El Dr. Methuel se movió hacia adelante hasta quedar sentado en el borde de su silla. No, dijo, porque la arqueología ahora ha establecido que el uso de unos clavos era histórico, aunque por cierto admito que a veces se usaban cuerdas. ¿Y cuál es la evidencia? En 1968, arqueólogos encontraron en Jerusalén los restos de unos 30 judíos que habían muerto durante un levantamiento en contra de Roma alrededor del año 70 después de Cristo. Una víctima cuyo nombre parece que era Joanán había sido crucificado. Y por seguro encontraron un clavo de 17 centímetros clavado en sus pies que todavía tenían pegados pequeños trozos de madera de olivo de la cruz. Eso constituye una excelente confirmación arqueológica de un detalle clave de la descripción de los evangelios de la crucifixión. Touché, pensé. Sin embargo, otro punto de contienda es la pericia de los romanos para determinar si Jesús estaba muerto, señalé. Esta gente era muy primitiva en cuanto a su comprensión de la medicina, anatomía y demás. ¿Cómo sabemos que no se equivocaron cuando declararon que Jesús ya no vivía? Le acepto que estos soldados no habían estudiado medicina. Sin embargo, recuerde que eran expertos en matar personas. Ese era su trabajo, y lo hacían muy bien. Sabían sin lugar a dudas cuando una persona estaba muerta y en realidad no es muy difícil darse cuenta de ello. Además, si de alguna manera se escapaba un prisionero, los soldados responsables eran ejecutados. Por lo tanto, tenían un gran incentivo para asegurarse completamente de que cada víctima estaba muerta cuando le quitaban de la cruz. Recurriendo a la historia y a la medicina, a la arqueología e incluso a las reglas militares romanas, Methuel había cubierto todas las lagunas. Jesús no pudo haber bajado de la cruz con vida. Sin embargo, todavía persistí. ¿Hay alguna posibilidad
alguna posibilidad de que Jesús pudiera haber sobrevivido a esto? Metherell negó con la cabeza y me señaló con el dedo para hacer énfasis. Absolutamente ninguna, respondió. Recuerde que ya estaba en una conmoción hipovolémica por la pérdida de sangre severa, incluso antes de que comenzara la crucifixión. De ninguna manera pudo haber fingido su muerte porque no se puede fingir la incapacidad para respirar por mucho tiempo. Además, la espada que penetró en su corazón definió la cuestión de una vez por todas, y los romanos no iban a arriesgarse a su propia muerte permitiéndole que se escapara con vida. Entonces, observé, cuando alguien sugiere que Jesús simplemente se desmayó en la cruz, le digo que es imposible. Es una teoría imaginaria sin ninguna base posible en los hechos. Yo no estaba completamente listo para concluir el asunto. A riesgo de frustrar al doctor, le dije, especulemos que lo imposible sucedió y que de alguna manera Jesús se las arregló para sobrevivir a la crucifixión. Digamos que pudo escapar de sus vendas de lino, correr la piedra inmensa que tapaba la entrada de la tumba y escapar de los soldados romanos que montaban guardia. En términos médicos, ¿en qué estado se encontraría después de haber localizado a sus discípulos? Metherell se rehusaba a participar de ese juego. Nuevamente, destacó mostrándose un poco más enérgico, no hay forma alguna de que pudiera haber sobrevivido la cruz. Sin embargo, si lo hubiera hecho, ¿cómo podría haber caminado cuando le habían traspasado los pies con clavos? ¿Cómo podría haber aparecido en el camino a Emaús poco tiempo después caminando largas distancias? ¿Cómo podría haber usado los brazos después que se los habían estirado y dislocado de las articulaciones? Recuerde que también tenía heridas severas en la espalda y una herida de lanza en el pecho. Y luego hizo una pausa. Algo surgió en su mente y estaba listo para rematar su punto clavando una estaca en el corazón de la teoría del desmayo de una vez por todas. Era un argumento que nadie había podido refutar desde la primera vez que lo anticipó el teólogo alemán David Strauss en el 1835. Escuche, dijo Metherell, una persona en ese tipo de estado patético nunca hubiera inspirado a sus discípulos a que fueran a proclamar que es el Señor de la vida que triunfó sobre la tumba. ¿Comprende lo que digo? Después de sufrir ese abuso horrible, con toda la catastrófica pérdida de sangre y el trauma, se habría visto tan lamentable que sus discípulos nunca lo hubieran exaltado como el conquistador victorioso de la muerte. Hubieran tenido lástima de él y hubieran tratado de cuidarlo hasta que recuperara la salud. Por lo tanto, es absurdo pensar que si se les hubiera aparecido en ese estado desastroso, sus seguidores se hubiesen visto impelidos a iniciar un movimiento mundial basado en la esperanza de que algún día ellos también tendrían un cuerpo resucitado como el suyo. Simplemente no hay forma alguna. Metherell había establecido su caso en forma convincente. Magistralmente, más allá de la duda razonable, lo había hecho centrándose exclusivamente en la cuestión del cómo. ¿Cómo fue ejecutado Jesús de manera tal que se asegurara absolutamente su muerte? Sin embargo, al terminar, percibí que faltaba algo. Había sondeado su conocimiento, pero no había tocado su corazón. Así que cuando nos paramos para estrecharnos las manos, me sentí impelido a formularle la pregunta del ¿por qué?, que clamaba por salir. Alex, antes de que me vaya, permítame preguntarle su opinión acerca de algo. No su opinión médica ni su evaluación científica. Simplemente algo de su corazón. Y percibí que bajó un poco la guardia. Sí, contestó. Lo intentaré. Jesús en forma intencional se dejó caer en las manos del que lo traicionó. No se resistió al arresto. No se defendió en el juicio. Resulta claro que estaba dispuesto a someterse a lo que usted describió como una forma de tortura humillante y agonizante. Y yo quisiera saber por qué. ¿Qué puede haber motivado a una persona a que acepte soportar ese tipo de castigo? Alexander Metherell, esta vez el hombre, no el doctor, buscó las palabras justas. Francamente no creo que una persona común pudiera haberlo hecho, respondió por fin.
Sin embargo, Jesús sabía lo que le esperaba y estuvo dispuesto a padecerlo porque esa era la única forma de redimirnos, haciendo de sustituto nuestro y pagando la pena de muerte que merecemos por nuestra rebelión contra Dios. Esa fue toda su misión al venir a la tierra. Habiendo dicho esto, aún podía percibir que la mente de Methuel, racional, lógica y organizada, sin tregua continuaba desmenuzando mi pregunta hasta llegar a la respuesta más básica e irreducible. Por lo tanto, cuando usted me pregunta qué lo motivó, concluyó, bien, supongo que la respuesta se puede resumir en una sola palabra. Y esa palabra sería amor. Mientras regresaba en el auto esa noche, fue esa respuesta la que se repetía una y otra vez en mi mente. En resumen, mi viaje a California había sido de gran ayuda. Methuel había establecido persuasivamente que Jesús no pudo haber sobrevivido la tortura de la cruz, una crueldad tan vil que los romanos exceptuaban a sus ciudadanos de ella, salvo en casos de alta traición. Las conclusiones de Methuel eran congruentes con los hallazgos de otros médicos que estudiaron la cuestión detenidamente. Entre ellos se encuentra el Dr. William D. Edwards, cuyo artículo de 1986 en el Journal of the American Medical Association, reseña de la Asociación Médica Estadounidense, concluía claramente: el peso de la evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto antes de que se le infligiera la herida en el costado derecho. Del mismo modo, las interpretaciones basadas en la premisa de que Jesús no murió en la cruz parecen estar en contraposición con la evidencia médica moderna. Aquellos que buscan desechar la resurrección de Jesús, alegando que de alguna manera había escapado de las garras de la muerte en el Gólgota, deben ofrecer otra teoría más plausible que encaje con los hechos. Y luego ellos también tienen que terminar reflexionando en la pregunta inquietante que todos tenemos que considerar. ¿Qué puede haber motivado a Jesús a estar dispuesto a ser degradado y tratado tan brutalmente? Capítulo 12. La prueba del cuerpo desaparecido. ¿Estaba el cuerpo de Jesús en verdad ausente de su tumba? Helen Voorhees Bragg, la heredera del imperio de confituras, llegó al aeropuerto más activo del mundo una tarde fresca de otoño. Se unió a la multitud y desapareció de inmediato sin dejar rastro. Durante más de 20 años, el misterio de lo que le sucedió a esta filántropa pelirroja que amaba a los animales ha desconcertado a la policía y al periodismo por igual. Si bien los investigadores están convencidos de que fue asesinada, no han podido determinar las circunstancias específicas, en gran parte porque nunca encontraron el cuerpo. La policía dio lugar a varias especulaciones. Filtró a la prensa posibilidades tentadoras e incluso logró que un juez declarara que un estafador era el responsable de su desaparición. Sin embargo, con el cuerpo ausente, su asesinato oficialmente no está resuelto. Nadie ha enfrentado cargos por su muerte. El caso Bragg es uno de esos enigmas frustrantes que me mantienen despierto de tanto en tanto mientras repaso la escasa evidencia y trato de determinar lo sucedido. A fin de cuentas, es un ejercicio que me deja insatisfecho. Quiero saber lo que pasó, pero simplemente no hay suficientes hechos para descartar las conjeturas. En ocasiones desaparecen cuerpos tanto en la ficción sensacionalista como en la vida real, pero rara vez uno se encuentra con una tumba vacía. A diferencia del caso de Helen Bragg, la cuestión con Jesús no es que nadie lo vio, es que sí lo vieron vivo, sí lo vieron muerto y sí lo vieron vivo otra vez. Si le creemos a los relatos de los evangelios, no se trata de un cuerpo desaparecido. Se trata de que Jesús todavía está vivo, incluso hoy día. Esto después de sucumbir públicamente a los horrores de la crucifixión que se describieron en forma tan gráfica en el capítulo anterior. La tumba vacía como símbolo perdurable de la resurrección es el máximo exponente de la afirmación por parte de Jesús de que era Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:17 que la resurrección es precisamente la pieza clave de la fe cristiana. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados.
El teólogo Gerald O. Collins lo expresó de la siguiente manera: en un sentido profundo, el cristianismo sin la resurrección no es simplemente el cristianismo sin el último capítulo. Ni siquiera es cristianismo. La resurrección es la vindicación suprema de la identidad divina de Jesús y de sus enseñanzas inspiradas. Es la prueba de su triunfo sobre el pecado y la muerte. Es la prefiguración de la resurrección de sus seguidores. Es la base de la esperanza cristiana. Es el milagro de los milagros. Sí, es verdad. Los escépticos afirman que lo que sucedió con el cuerpo de Jesús es un misterio similar a la desaparición de Helen Brash. No hay evidencia suficiente, dicen, para llegar a una conclusión firme. Sin embargo, otros aseveran que ese caso está cerrado efectivamente porque hay pruebas concluyentes de que la tumba estaba vacía esa primera mañana de Pascua. Y si uno quiere que alguien presente el caso en forma precisa, la mejor opción es visitar a William Lane Craig, ampliamente reconocido como uno de los principales expertos en la resurrección en el ámbito mundial. Tuve una perspectiva poco usual la primera vez que vi a Bill Craig en acción. Estaba sentado detrás de él mientras él defendía el cristianismo ante una multitud de unas 8,000 personas, con innumerables oyentes más que lo seguían a través de más de 100 emisoras de radio en todo el país. Como moderador de un debate entre Craig y un ateo seleccionado por el vocero nacional de American Atheists Incorporated, ateos estadounidenses y compañía, me maravillaba ante la forma cortés pero poderosa en la que Craig construía el caso a favor del cristianismo mientras que simultáneamente desmantelaba los argumentos a favor del ateísmo. Desde mi punto de vista podía observar los rostros de la gente mientras descubrían, muchos por primera vez, que el cristianismo puede soportar un análisis racional y un minucioso escrutinio. Al final no hubo dudas. De aquellos que esa noche habían entrado al auditorio como ateos confesos, agnósticos o escépticos, un sorprendente 82% salió con la conclusión de que el caso a favor del cristianismo había sido el más imponente. 47 personas entraron como no creyentes y salieron como cristianos. Los argumentos de Craig a favor de la fe fueron así de persuasivos, especialmente cuando se les compara con la escasez de evidencia a favor del ateísmo. Por cierto, nadie se convirtió en ateo esa noche. Por lo tanto, cuando volé a Atlanta para entrevistarlo para este libro, estaba ansioso por ver cómo respondería a los desafíos en cuanto a la tumba vacía de Jesús. No había cambiado desde la última vez que lo vi unos años atrás. Con su barba negra corta, rasgos angulares y mirada cautivante, Craig aún tiene la apariencia de un erudito serio. Habla con oraciones lógicas, nunca pierde la idea, siempre elabora una respuesta en forma metódica, punto por punto, hecho por hecho. Sin embargo, no es un teólogo seco. Craig posee un entusiasmo refrescante por su trabajo. Sus ojos azul pálido bailan mientras entreteje proposiciones y teorías elaboradas. Puntualiza sus oraciones con gestos de la mano que indican comprensión y acuerdo. Su voz modula desde casi aturdimiento por algún punto teológico arcano que le parece fascinante hasta la sinceridad sosegada mientras reflexiona en por qué algunos eruditos se resisten a la evidencia que él encuentra tan convincente. En breve, su mente está completamente comprometida, pero su corazón también. Cuando habla de los escépticos con los que ha debatido, no lo hace con un tono presuntuoso o de contienda. Se desvive por mencionar sus cualidades que los hacen apreciados cuando puede. Este fue un orador maravilloso. Aquel fue encantador durante la cena. En las sutilezas de nuestra conversación, percibí que él no se dedica a golpear a sus oponentes con sus argumentos. Busca con sinceridad de persuadir personas que cree que le importan a Dios. Parece quedar perplejo genuinamente ante la razón por la cual algunos no pueden o no quieren reconocer la realidad de la tumba vacía. Vestido con un pantalón de caqui azul, medias blancas, un suéter azul oscuro con el cuello de tortuga rojo, Craig descansaba en el sillón floreado de su sala. En la pared detrás de él había un cuadro grande enmarcado de una escena de Múnich.
Fue allí donde, con una flamante maestría de Trinity Evangelical Divinity School y un doctorado en filosofía de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, Craig estudió la resurrección por primera vez mientras buscaba otro doctorado, esta vez en teología de la Universidad de Múnich. Luego enseñó en Trinity Evangelical Divinity School y después se desempeñó como erudito visitante en Higher Institute of Philosophy en la Universidad de Louvain, cerca de Bruselas. Sus libros incluyen Reasonable Faith, Fe Razonable, No Easy Answers, No hay respuestas fáciles, Knowing the Truth About the Resurrection, Cómo conocer la verdad acerca de la resurrección, The Only Wise God, El único y sabio Dios, The Existence of God and the Beginning of the Universe, La existencia de Dios y el origen del universo, y con Quentin Smith escribió Theism, Atheism and Big Bang Cosmology, Teísmo, Ateísmo y la Cosmología del Big Bang, publicado por Oxford University Press. Asimismo contribuyó para The Intellectuals Speak Out About God, Los intelectuales hablan acerca de Dios, Jesus Under Fire, Jesús bajo fuego, In Defense of Miracles, En defensa de los milagros, y Does God Exist? Dios existe. Además, sus artículos académicos aparecieron en publicaciones tales como The New Testament Studies, Estudios del Nuevo Testamento, Journal for the Study of New Testament, Periódico para el Estudio del Nuevo Testamento, Gospel Perspectives, Perspectivas de los Evangelios, Journal of the American Scientific Affiliation, Periódico de la Afiliación Científica Estadounidense, y Philosophy, Filosofía. Es miembro de 9 asociaciones profesionales, entre ellas American Academy of Religion, Academia Estadounidense de Religión, y American Philosophical Association, Asociación Filosófica Estadounidense. Si bien es conocido en el ámbito internacional por sus escritos acerca de la intersección entre la ciencia, la filosofía y la teología, no necesitó impulso para comenzar a tratar la cuestión que todavía le acelera el corazón: la resurrección de Jesús. Antes de considerar si la tumba de Jesús estaba vacía, necesitaba establecer si su cuerpo había sido depositado allí en primer lugar. La historia nos dice que por regla, los criminales crucificados quedaban en la cruz para que los devoraran las aves de carroña o eran arrojados en una fosa común. Eso llevó a John Dominic Crossan, del Seminario de Jesús, a la conclusión de que el cuerpo de Jesús probablemente fue desenterrado y devorado por los perros salvajes. De acuerdo con las prácticas acostumbradas, le dije a Craig, ¿no admitiría que eso fue más probable lo que sucedió? Si lo único que evalúa son las prácticas acostumbradas, sí, estoy de acuerdo, fue su respuesta. Sin embargo, eso pasaría por alto la evidencia específica de este caso. Muy bien, veamos entonces la evidencia específica, le dije, y señalé un problema inmediato. Los evangelios dicen que el cuerpo de Jesús fue entregado a José de Arimatea, un miembro del mismo consejo, el Sanedrín, que había votado para condenar a Jesús. «Eso es algo improbable, ¿no es así?», pregunté en un tono que sonó más mordaz de lo que había querido. Craig se acomodó en el sillón como si estuviera listo para saltar sobre mi pregunta. No si observa toda la evidencia de la sepultura», respondió. Entonces permítame repasarla. En primer lugar, el apóstol Pablo menciona la sepultura en 1 Corintios capítulo 15 versos 3 al 7, donde transmite un primer credo de la iglesia. Asentí para mostrar que lo seguía, dado que el Dr. Craig Blomberg ya había descrito ese credo con un cierto grado de detalle durante nuestra entrevista. Craig estaba de acuerdo con Blomberg en que el credo sin duda se remonta a unos pocos años después de la crucifixión de Jesús, habiéndose transmitido a Pablo después de su conversión en Damasco o en su posterior visita a Jerusalén, donde se encontró con los apóstoles Jacobo y Pedro. Dado que Craig iba a hacer referencia al credo, abrí la Biblia en mi regazo y rápidamente repasé el pasaje. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. El credo continúa mencionando varias apariciones del Jesús resucitado. Este credo es increíblemente antiguo y por lo tanto digno de confianza, señaló Craig. En esencia, es una fórmula de 4 líneas. La primera línea hace referencia a la crucifixión, la segunda a la sepultura, la tercera a la resurrección y la cuarta a las apariciones de Jesús. Como puede ver, la segunda afirma que Jesús
fue sepultado. Eso me resultaba muy vago. Un momento, repuse. Puede haber sido sepultado, pero fue en una tumba. ¿Y fue a través de José de Arimatea, este personaje misterioso que sale de la nada para reclamar el cuerpo? Craig se mantuvo paciente. Este credo es en realidad un resumen que corresponde línea tras línea a las enseñanzas de los evangelios, explicó. Cuando uno va a los evangelios, encontramos numerosos testimonios independientes de esta historia de la sepultura y se menciona específicamente a José de Arimatea en los 4 relatos. Además, la historia de la sepultura en Marcos es tan antigua que simplemente no es posible que pueda haber sido sometida a la corrupción legendaria. ¿Cómo se da cuenta de que es antigua?, pregunté. 2 razones, respondió. En primer lugar, en general se considera que Marcos es el evangelio más antiguo. En segundo lugar, su evangelio básicamente está constituido por anécdotas cortas acerca de Jesús que se asemejan más a las perlas de un collar que a una narración fluida y continua. Sin embargo, cuando llega a la última semana de Jesús, la llamada historia de la pasión, tenemos una narración fluida de hechos en el orden. Aparentemente Marcos tomó esta historia de la pasión de una fuente más antigua, y esta fuente incluía la historia de que Jesús fue sepultado en la tumba. Si bien esos eran buenos argumentos, detecté un problema en el relato de Marcos acerca de lo sucedido. Marcos dice que todo el Sanedrín votó para condenar a Jesús, observé. Si eso es verdad, quiere decir que José de Arimatea votó para matar a Jesús. ¿Acaso no es muy improbable que luego le hubiera dado a Jesús una sepultura digna? Parecía que mi observación me había puesto en buena compañía. Quizá Lucas sintió el mismo malestar, respondió Craig, lo cual explicaría por qué agrega un detalle importante. José de Arimatea no estaba presente cuando se realizó la votación oficial. Por lo tanto, eso explicaría las cosas. Sin embargo, el detalle significativo acerca de José de Arimatea es que no era el tipo de persona que pudieran haber inventado la leyenda o los autores cristianos. Necesitaba más que una conclusión sobre este tema. Quería un razonamiento sólido. ¿Y por qué no?, repliqué. Dado el enojo y la amargura de los primeros cristianos contra los líderes judíos que habían instigado la crucifixión de Jesús, respondió, es muy improbable que hubieran inventado uno que hizo lo correcto, dándole a Jesús una sepultura digna, especialmente cuando todos los discípulos de Jesús lo abandonaron. Además, no hubieran inventado un miembro específico de un grupo específico al cual la gente pudiera preguntarle para verificar lo sucedido. Por lo tanto, José es, sin duda, una figura histórica. Antes de que pudiera formular otra pregunta, Craig continuó. Cabe agregar que si la sepultura realizada por José de Arimatea fuera una leyenda que se desarrolló después, uno esperaría encontrarse con otras tradiciones rivales acerca de la sepultura y de lo que le sucedió al cuerpo de Jesús. Sin embargo, no se encuentran para nada. Como resultado, la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento hoy día concuerdan en que el relato de la sepultura de Jesús es fundamentalmente confiable. John A.T. Robinson, el antiguo erudito del Nuevo Testamento de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, dijo que la sepultura digna de Jesús es uno de los hechos mejor atestados que tenemos acerca del Jesús histórico. Las explicaciones de Craig me satisfacieron en cuanto a que el cuerpo de Jesús en verdad fue puesto en la tumba de José. Sin embargo, el credo dejaba una ambigüedad. Quizás después de la resurrección, su cuerpo permaneció sepultado. Si bien el credo dice que Jesús fue crucificado, sepultado y luego resucitó, no dice en forma específica que la tumba estaba vacía, señalé. ¿Acaso no deja esto abierta a la posibilidad de que la resurrección fue solo de naturaleza espiritual y que el cuerpo de Jesús se encontraba aún en la tumba? El credo definitivamente deja entrever la tumba vacía, Craig replicó. Verá, los judíos tenían un concepto físico de la resurrección. Para ellos, el objetivo primario de la resurrección eran los huesos del fallecido, ni siquiera la carne, la cual se pensaba que era perecedera. Después de que se pudría la carne, los judíos juntaban los huesos de sus muertos y los ponían en cajas para preservarlos hasta la resurrección en el fin del mundo, cuando Dios levantaría a los muertos justos de Israel y ellos se reunirían en el reino de Dios.
Bajo esta luz hubiera sido una simple contradicción para un judío de esa época decir que alguien había resucitado de entre los muertos, pero que su cuerpo todavía estaba en la tumba. Por lo tanto, cuando este credo cristiano antiguo dice que Jesús fue sepultado y luego resucitó al tercer día, dice en forma implícita pero muy clara, quedó atrás una tumba vacía. Habiendo escuchado evidencia convincente de que Jesús había estado en la tumba, me parecía importante saber cuán segura era la tumba ante influencias externas. Cuanta más seguridad hubiera, menor sería la posibilidad de que el cuerpo pudiera haber sido manipulado. ¿Cuán protegida estaba la tumba de Jesús?, pregunté. Craig pasó a describir la apariencia de este tipo de tumba de la mejor forma posible que los arqueólogos lograron determinar a partir de las excavaciones realizadas en sitios del siglo I. Había una hendidura oblicua que descendía a una entrada baja y una piedra grande en forma de disco que se deslizaba hacia el interior de la hendidura y quedaba trabada en su lugar a lo ancho de la entrada, explicó usando sus manos para ilustrar lo que decía. Se utilizaba una roca más pequeña para asegurar el disco. Aunque era fácil rodar ese disco grande a través de la hendidura, se necesitaban varios hombres para rodar la piedra hacia arriba para reabrir la tumba. En ese sentido era bastante segura. Sin embargo, la tumba de Jesús también estaba vigilada. Sabía que algunos escépticos habían intentado sembrar la duda ante la creencia popular de que la tumba de Jesús fue vigilada cuidadosamente día y noche por soldados romanos altamente disciplinados que enfrentaban la muerte propia si fallaban en sus deberes. ¿Está convencido de que había guardias romanos?, le pregunté. Solo Mateo informa que se montó una guardia frente a la tumba, respondió. De cualquier modo, no creo que la historia de la guardia sea una faceta importante en la evidencia a favor de la resurrección. Por un lado, es muy discutida por los eruditos contemporáneos. Me parece más prudente basar mis argumentos en la evidencia aceptada ampliamente por la mayoría de los eruditos. Por lo tanto, es mejor dejar de lado la historia de los guardias. Y me sorprendió su enfoque. ¿Acaso eso no debilita su caso?, le pregunté. Y Craig negó con la cabeza. Francamente, la historia de la guardia puede haber sido importante en el siglo XVIII, cuando los críticos sugerían que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Pero hoy en día nadie adopta ya esa teoría, respondió. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, continuó, no hay duda de que los discípulos creían sinceramente en la verdad de la resurrección, la cual proclamaron hasta la muerte. La idea de que la tumba vacía es el resultado de algún tipo de engaño, conspiración o robo simplemente se descarta hoy día. Por lo tanto, la historia de la guardia se convirtió en un detalle incidental. Aún así, estaba interesado en saber si había algún tipo de evidencia para respaldar la afirmación de Mateo acerca de los guardias. Aunque entendía las razones de Craig para dejar de lado la cuestión, insistí preguntando si había buena evidencia de que el relato acerca de la guardia es histórico. Sí la hay, respondió. Piense en los reclamos y contrarreclamos sobre la resurrección que iban y venían entre cristianos y judíos del siglo I. La proclamación cristiana inicial fue «Jesús resucitó». Los judíos respondieron «Los discípulos robaron el cuerpo». Ante esto, los cristianos respondieron «Ajá, pero los guardias de la tumba hubieran impedido el robo». Los judíos replicaron «Ah, no, pero los guardias se quedaron dormidos». Y los cristianos contestaron «No, los judíos sobornaron a los guardias para que dijeran que se habían dormido». Ahora bien, si no hubiera habido guardias, el intercambio habría sido de la siguiente manera. En respuesta a la afirmación de que Jesús había resucitado, los judíos hubieran dicho «No, los discípulos robaron el cuerpo». Los cristianos hubieran contestado «Pero los guardias de la tumba hubieran impedido el robo». Entonces la respuesta de los judíos hubiera sido «¿Qué guardias? Están locos, no había ningún guardia». Sin embargo, la historia nos cuenta que eso no fue lo que dijeron los judíos. Esto sugiere que los guardias fueron en verdad figuras históricas y que los judíos lo sabían, por lo cual tuvieron que inventar la historia absurda de que los guardias estaban dormidos cuando los discípulos se llevaron el cuerpo. Nuevamente una pregunta insistente me llevó a interponer.
Parece que aquí hay otro problema, le dije, y hice una pausa para tratar de formular mi objeción en la forma más sucinta posible. ¿Por qué las autoridades judías habrían puesto guardias frente a la tumba ante todo? Si estaban anticipando la resurrección o que los discípulos simularían una, eso quería decir que comprendían las predicciones de Jesús acerca de su resurrección mejor que los discípulos. Al fin y al cabo, los discípulos se sorprendieron por todo lo sucedido. Ha dado con algo, admitió Craig. Sin embargo, quizás pusieron los guardias allí para evitar que sucediera cualquier tipo de profanación de tumbas u otro disturbio durante la Pascua. No lo sabemos. Es un buen argumento, y reconozco toda su fuerza, pero no creo que sea insuperable. Pero sí presenta ciertas dudas con respecto a la historia de los guardias. Además, recordé otra objeción. Mateo dice que los guardias romanos se reportaron a las autoridades judías, observé. ¿Acaso no parece poco probable ya que respondían a Pilato? Una leve sonrisa atravesó el rostro de Craig. Si observa detenidamente, respondió, Mateo no dice que los guardias eran romanos. Cuando los judíos le piden a Pilato una guardia, Pilato contesta, llévense una guardia. Ahora bien, eso significa, muy bien, llévense una cuadrilla de soldados romanos, o quiere decir, ustedes tienen sus propios guardias, úsenlos. Los eruditos han debatido si era una guardia judía o no. Al principio me inclinaba por la razón que usted mencionó a pensar que la guardia era judía. Sin embargo, lo he reconsiderado porque la palabra que utiliza Mateo para hacer referencia a los guardias a menudo se usa con respecto a los soldados romanos más que a los simples oficiales del templo. Y recuerde que Juan nos dice que fue un centurión romano el que dirigió a los soldados romanos para arrestar a Jesús bajo las órdenes de los líderes judíos. Por lo tanto, hay un precedente de que los guardias romanos se reportaban a los líderes religiosos judíos. Parece plausible que también puedan haber estado involucrados en la guardia de la tumba. Sopesando la evidencia, me sentí persuadido de que los guardias habían estado presentes, pero decidí abandonar esa línea de interrogación, dado que, de todos modos, Craig no se apoya en la historia de los guardias. Mientras tanto, estaba ansioso por confrontar a Craig con lo que parece ser el argumento más persuasivo en contra de la idea de que la tumba de Jesús estaba vacía el domingo de Pascua. A través de los años, los críticos del cristianismo atacaron la historia de la tumba vacía, señalando discrepancias aparentes entre los relatos de los evangelios. Por ejemplo, el escéptico Charles Templeton comentó hace poco, las 4 descripciones de los hechos difieren en forma tan marcada en tantos puntos que ni con toda la buena voluntad del mundo pueden ser conciliadas. A primera vista, esta objeción parece penetrar hasta el centro mismo de la confiabilidad de las narraciones de la tumba vacía. Considere este resumen realizado por el Dr. Michael Martin de la Universidad de Boston, el cual le leí a Craig esa mañana. En Mateo, cuando María Magdalena y la otra María llegan a la tumba al amanecer, hay una roca frente a ella. Se produce un violento terremoto y un ángel desciende y quita la piedra. En Marcos, las mujeres llegan a la tumba muy de mañana, apenas salido el sol, y la piedra había sido quitada. En Lucas, cuando las mujeres llegan temprano al amanecer, se encuentran con que la piedra ya había sido removida. En Mateo, hay un ángel sentado en la roca fuera de la tumba, y en Marcos, un joven está dentro de la tumba. En Lucas, hay 2 hombres adentro. En Mateo, las mujeres presentes en la tumba son María Magdalena y la otra María. En Marcos, las mujeres presentes son las 2 Marías y Salomé. En Lucas, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Juana, las otras mujeres presentes en la tumba. En Mateo, las 2 Marías salen corriendo de la tumba con gran temor y gozo para contarle a los discípulos y se encuentran con Jesús en el camino. En Marcos, salen corriendo de la tumba con temor y no dicen nada a nadie. En Lucas, las mujeres relatan lo sucedido a los discípulos, quienes no les creen y no se sugiere que se hayan encontrado con Jesús. Además, le dije a Craig, Martin señala que Juan está en conflicto con gran parte de los otros 3 evangelios, y concluye, en suma, los relatos de lo que sucedió en la tumba son incoherentes o solo se pueden volver coherentes mediante la ayuda de interpretaciones improbables. Dejé de leer y alcé la vista de mis notas. Fijando la mirada en la de Craig, le pregunté a quemarropa, a luz de todo esto, ¿cómo puede ser posible que considere que la historia de la tumba vacía sea creíble?
Inmediatamente noté algo acerca del semblante de Craig. En la conversación de rutina, o cuando trata objeciones tibias a la tumba vacía, es algo dulce, pero cuanto más difícil es la pregunta y cuanto más agudo es el desafío, se vuelve más animado y concentrado. Y en ese momento su lenguaje corporal me estaba diciendo que no veía la hora de zambullirse en esas aguas que parecían peligrosas. Craig se aclaró la garganta y comenzó. Con todo respeto, dijo, Michael Martin es un filósofo, no un historiador, y no creo que comprenda la tarea del historiador. Para un filósofo, si algo no es coherente, la ley de contradicciones dice no puede ser cierto, descártalo. Sin embargo, el historiador observa estas narraciones y dice, veo algunas incoherencias, pero también noto una particularidad en ellas. Todas son detalles secundarios. La esencia del relato es la misma. José de Arimatea toma el cuerpo de Jesús, lo pone en una tumba, un pequeño grupo de mujeres seguidoras de Jesús visitan la tumba temprano por la mañana el domingo después de su crucifixión y encuentran con que la tumba está vacía. Ven una visión de ángeles que dicen que Jesús resucitó. El historiador meticuloso, a diferencia del filósofo, no arroja el fruto junto con la cáscara. En cambio dice, esto sugiere que hay una esencia histórica en este relato que es confiable y del cual se puede depender, aunque los detalles secundarios sean conflictivos. Por lo tanto, podemos tener suma confianza en la esencia que es común a los relatos, con la cual concordarían la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento hoy día, aunque haya diferencias con respecto a los nombres de las mujeres, a la hora exacta de la mañana, la cantidad de ángeles, etc. Ese tipo de discrepancias secundarias no le molestarían a un historiador. Incluso Michael Grant, el historiador que por lo común es escéptico, miembro de Trinity College, Cambridge y profesor de la Universidad de Edinburgh, admite en su libro Jesus, An Historian's Review of the Gospels, Jesús, un historiador y su reseña de los evangelios. Cito, es verdad. El descubrimiento de la tumba vacía se describe de forma diferente en los evangelios, pero si aplicamos el mismo tipo de criterio que aplicaríamos a otras fuentes literarias antiguas, la evidencia es firme y plausible, lo suficiente como para requerir la conclusión de que la tumba fue encontrada en verdad vacía. A veces cuando cubría los juicios de criminales, había visto que 2 testigos daban el mismo testimonio exacto, hasta los detalles claves, solo para encontrarse despedazados por el abogado de la defensa por haberse puesto de acuerdo antes del juicio. Por lo tanto, le mencioné a Craig, supongo que si los 4 evangelios fueran idénticos en los detalles, eso habría levantado sospechas de plagio. Sí, es una buena observación, respondió. Las diferencias en los relatos de la tumba vacía sugieren que tenemos varios testimonios independientes de la historia de la tumba vacía. A veces la gente dice Mateo y Lucas plagiaron a Marcos, pero cuando uno observa las narraciones con detenimiento, uno nota divergencias que sugieren que aun si Mateo y Lucas hubieran conocido el relato de Marcos, de cualquier modo ellos también tienen fuentes separadas, independientes para la historia de la tumba vacía. Entonces, con estos varios relatos independientes, ningún historiador desestimaría esta evidencia solo por causa de las discrepancias secundarias. Permítame darle un ejemplo secular. Tenemos 2 narraciones del cruce de los Alpes que realizó Aníbal para atacar Roma y son incompatibles e irreconciliables. Sin embargo, ningún historiador clásico duda del hecho de que Aníbal montó tal campaña. Esa es una ilustración no bíblica de que las discrepancias en cuanto a detalles secundarios fracasan en socavar la esencia histórica de un relato histórico. Acepté el poder de dicho argumento y mientras reflexionaba sobre la crítica de Martin, me parecía que algunas de sus supuestas contradicciones se podían reconciliar con bastante facilidad. Se lo mencioné a Craig de la siguiente manera. ¿Acaso no hay formas de armonizar algunas de las diferencias de estos relatos? Sí, correcto, las hay, respondió Craig. Por ejemplo, la hora de la visita a la tumba. Un escritor puede describirla como que todavía estaba oscuro, el otro quizás la explique como que estaba aclarando, pero eso se parece al caso del optimista y el pesimista que discuten si el vaso está medio lleno o medio vacío. Fue alrededor del amanecer y ellos describen lo mismo con palabras diferentes. En cuanto a la cantidad de mujeres y sus nombres, ninguno de los evangelios pretende dar una lista completa.
Todos incluyen a María Magdalena y a otras mujeres. Por lo tanto, es probable que existiera un grupo de estas discípulas primitivas que incluía a las que fueron nombradas y quizás a otras más. Creo que sería pedantería decir que es una contradicción. ¿Y qué acerca de las diferencias en el relato de lo que sucedió después?, inquirí. Marcos dice que las mujeres no le dijeron nada a nadie y los otros evangelios dicen que sí. Craig explicó: cuando uno observa la teología de Marcos, nota que le encanta hacer énfasis en la reverencia, el sobresalto, el terror y la adoración que inspira estar en presencia de lo divino. Por lo tanto, esta reacción de las mujeres, salir corriendo con temor y temblor y no decirle nada a nadie a causa del temor, es parte del estilo teológico y literario de Marcos. Bien pudo haber sido un silencio temporal. Luego las mujeres regresaron donde los demás y les contaron lo que había sucedido. En realidad, concluyó con una sonrisa, tuvo que haber sido un silencio temporal. De lo contrario, Marcos no estaría relatando esa historia. Quería consultarle acerca de otra discrepancia que se cita comúnmente. Jesús dijo en Mateo capítulo 12 y verso 40, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Sin embargo, los evangelios dicen que Jesús en realidad estuvo en la tumba un solo día entero, 2 noches enteras y parte de 2 días. ¿Acaso no es ese un ejemplo de que Jesús se equivocó y no cumplió su propia profecía? Algunos cristianos con buenas intenciones han utilizado este versículo para sugerir que Jesús fue crucificado un miércoles en vez de un viernes para poder ajustarse al tiempo, mencionó Craig. Sin embargo, la mayoría de los eruditos reconocen que según la forma de registrar el tiempo de los antiguos judíos, cualquier parte del día se contaba como un día entero. Jesús estuvo en la tumba la tarde del viernes, todo el sábado y la madrugada del domingo. Según la forma en la que los judíos concebían el tiempo en ese entonces, eso se hubiera contado como 3 días. De nuevo, concluyó, ese es simplemente otro ejemplo de cuántas de esas discrepancias se pueden explicar o reducir con un poco de conocimiento del contexto o solo examinarlas con la mente abierta. Los evangelios concuerdan en que la tumba vacía fue descubierta por mujeres que eran amigas y seguidoras de Jesús. Sin embargo, ese hecho en la perspectiva de Martin arroja sospechas sobre su testimonio, dado que ellas probablemente no eran observadores objetivos. Por lo tanto, hice la pregunta a Craig, ¿la relación de las mujeres con Jesús acaso pone en duda la confiabilidad de su testimonio? Sin percatarme de ello, había jugado a favor de Craig. En realidad, con ese argumento le sale el tiro por la culata a los que lo usan, fue la respuesta de Craig. Es cierto que esas mujeres eran amigas de Jesús. Sin embargo, cada uno comprende el papel de la mujer en la sociedad judía del siglo I. Lo que resulta realmente extraordinario es que ante todo, la historia de la tumba vacía tenga mujeres que la descubren por primera vez. Las mujeres se encontraban en los peldaños más bajos de la escalera social en la Palestina del siglo I. Había antiguos dichos rabínicos que rezaban que las palabras de la ley sean quemadas antes de ser dadas a las mujeres. Y bendito es aquel cuyos descendientes son hombres, pero desgracia a aquel cuyos descendientes son mujeres. El testimonio de las mujeres se consideraba tan inservible que ni siquiera se les permitiría que se presentaran como testigos legales en un tribunal judío. Bajo esa luz, es absolutamente notable que los testigos principales de la tumba vacía fueran estas mujeres amigas de Jesús. Cualquier relato legendario posterior de cierto hubiera narrado que los discípulos hombres fueron los que descubrieron la tumba. Pedro o Juan, por ejemplo. El hecho de que las mujeres sean las primeras testigos de la tumba vacía se explica en la forma más plausible mediante la realidad de que, les guste o no, ellas fueron quienes descubrieron la tumba vacía. Esto demuestra que los escritores de los evangelios registraron fidedignamente lo que ocurrió, aunque fuera embarazoso. Ello habla del carácter histórico de esta tradición en lugar de su condición legendaria. La explicación de Craig, empero, dejaba otra duda pendiente. ¿Por qué iban las mujeres a ungir el cuerpo de Jesús si sabían que la tumba estaba sellada con seguridad? ¿Tienen sentido sus acciones?, pregunté.
Craig pensó por un momento antes de contestar. Esta vez no con voz de debate, sino con un tono más tierno. Lee, realmente siento que los eruditos que no han conocido el amor y la devoción que estas mujeres sentían por Jesús no tienen derecho a pronunciar juicios indiferentes acerca de la viabilidad de lo que querían hacer. Para la gente que está sufriendo, que perdió a alguien que seguían y amaban con locura, querer ir a su tumba con la pobre esperanza de ungir su cuerpo, no creo que un crítico posterior pueda tratarlas como robots y decir no deberían haberlo hecho. Se encogió de hombros. Quizás pensaban que habría algunos hombres por allí que pudieran mover la piedra. Si había guardias, quizás pensaron que ellos lo harían, no lo sé. Ciertamente la noción de visitar una tumba para derramar ungüento sobre un cuerpo es una práctica judía histórica. La única cuestión es la viabilidad de quién les quitaría la piedra. Y no creo que estamos en la posición correcta para pronunciar juicio si debieron o no simplemente quedarse en sus casas. Al prepararme para la entrevista con Craig, había visitado las páginas en Internet de varias organizaciones ateas para ver el tipo de argumentos que presentaban en contra de la resurrección. Por alguna razón, muy pocos ateos tratan esta cuestión. Sin embargo, un crítico elevó una objeción que quería presentarle a Craig. En esencia, dijo que un argumento mayor en contra de la tumba vacía es que ninguno de los discípulos ni de los predicadores cristianos posteriores se molestó en mencionarla. Escribió, y cito, «Hubiéramos esperado que los predicadores cristianos dijeran, ¿no nos creen? Pues vayan a ver la tumba ustedes mismos. Está en la esquina de la calle 5 y la avenida principal, el tercer sepulcro de la derecha». Dice que, sin embargo, Pedro no menciona la tumba vacía en su predicación de Hechos 2. El crítico concluyó, si ni siquiera los discípulos pensaban que la tradición de la tumba vacía era válida, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Los ojos de Craig se agrandaron a medida que le formulaba la pregunta. Simplemente no creo que sea verdad, respondió con un poco de asombro en su voz mientras tomaba su Biblia y buscaba el capítulo 2 del libro de los Hechos, que registra el sermón de Pedro en Pentecostés. La tumba vacía sí se encuentra en el discurso de Pedro, insistió Craig. Proclama en el versículo 24 que Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Luego cita parte de un salmo cómo Dios no permitiría que su santo sufriera corrupción. Eso lo había escrito David, y Pedro dice, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Sin embargo, afirma acerca de Cristo que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Craig alzó la vista de su Biblia. Este discurso contrasta la tumba de David que permaneció hasta ese día con la profecía en la que David dice que Cristo resucitaría. Su carne no sufriría corrupción. Está claramente implícito que la tumba quedó vacía. Luego pasó a un capítulo posterior del libro de los Hechos. En Hechos capítulo 13, versos 29 al 31, Pablo expresa, «Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Ciertamente la tumba vacía está implícita allí». Cerró la Biblia y agregó, «Creo que es bastante torpe e irracional arguir que estos predicadores antiguos no hacían referencia a la tumba vacía solo porque no utilizaban las dos palabras específicas, tumba vacía. No hay duda de que sabían y la audiencia comprendía de su predicación que la tumba de Jesús estaba vacía». Había pasado la primera parte de nuestra entrevista acribillando a Craig con objeciones y argumentos que desafiaban la tumba vacía. Sin embargo, de pronto me di cuenta de que no le había dado la oportunidad de presentar su caso afirmativo. Si bien había hecho alusión a varias razones por las cuales creía que la tumba de Jesús no estaba ocupada, le dije, «¿Por qué no me da su mejor disparo?
Convénzame con sus 4 o 5 razones principales de que la tumba vacía es un hecho histórico. Craig aceptó el desafío. Uno tras otro expresó sus argumentos en forma concisa y poderosa. En primer lugar, señaló, la tumba vacía está implícita en la tradición antigua que transmite Pablo en 1 Corintios 15, la cual es una fuente muy antigua y confiable de información histórica acerca de Jesús. En segundo lugar, la ubicación de la tumba de Jesús era conocida tanto por los cristianos como por los judíos. Por lo tanto, si no hubiera estado vacía, habría sido imposible que un movimiento fundado en la creencia de la resurrección pudiera haber surgido en la misma ciudad donde ese hombre había sido ejecutado y sepultado públicamente. En tercer lugar, podemos observar en el lenguaje, la gramática y el estilo que Marcos sacó su historia de la tumba vacía, en realidad, toda la narración de la pasión de una fuente más antigua. De hecho, hay evidencia de que se escribió antes del año 37 después de Cristo, lo cual es muy temprano como para que la leyenda lo haya corrompido seriamente. A.N. Sherwin White, el respetado historiador greco-romano clásico de la Universidad de Oxford, dijo que hubiera sido sin precedentes que la leyenda se desarrollara tan rápido y distorsionara los evangelios. En cuarto lugar, se encuentra la simplicidad de la historia de la tumba vacía en Marcos. Los relatos ficticios apócrifos del siglo II contienen toda clase de narraciones floridas en las que Jesús sale de la tumba en gloria y poder, que todo el mundo lo ve, incluso los sacerdotes, las autoridades judías y los guardias romanos. Ese es el estilo de las leyendas, pero estas no aparecen sino luego de algunas generaciones después de los hechos, cuando todos los testigos oculares ya han muerto. En contraste, el relato de Marcos de la historia de la tumba vacía es rígido por su simplicidad y no está adornado por la reflexión teológica. En quinto lugar, el testimonio unánime de que la tumba vacía fue descubierta por las mujeres argumenta a favor de la autenticidad de la historia, porque hubiera sido embarazoso para los discípulos tener que admitirlo y de seguro se habría encubierto si hubiera sido una leyenda. En sexto lugar, la polémica antigua de los judíos presupone el carácter histórico de la tumba vacía. Es decir, no había nadie que dijera que la tumba todavía contenía el cuerpo de Jesús. La pregunta siempre fue, ¿qué sucedió con el cuerpo? Los judíos propusieron el rumor ridículo de que los guardias se habían quedado dormidos. Es evidente que estaban agarrando de un pelo. Sin embargo, el asunto es el siguiente. Partieron de la base de que la tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque sabían que era así. Escuchaba con suma atención mientras Craig articulaba cada punto, y en mi opinión los 6 argumentos se sumaban a un caso imponente. Sin embargo, aún quería ver si había alguna laguna antes de concluir que el caso era infalible. Chrysop Lake propuso en 1907 que las mujeres simplemente fueron a la tumba equivocada, observé. Dice que se perdieron y que el cuidador de una tumba desocupada le dijo: si están buscando a Jesús de Nazaret, no está aquí, y ellas salieron corriendo atemorizadas. ¿Acaso no es una explicación plausible? Y Craig suspiró. Lake no consiguió quien lo secundara, respondió. La razón es que el sitio de la tumba de Jesús era del conocimiento de las autoridades judías, aun cuando las mujeres pudieran haber cometido ese error. Las autoridades habrían estado más que contentas en señalar la tumba y corregir el error de los discípulos cuando comenzaron a proclamar que Jesús había resucitado de entre los muertos. No conozco a nadie que hoy día se adscriba a la teoría de Lake. Francamente, las otras opciones no parecían muy probables tampoco. Era evidente que los discípulos no tenían motivo alguno para robar el cuerpo y luego morir por una mentira. Y por cierto, las autoridades judías nunca habrían quitado el cuerpo. Le dije, nos queda la teoría de que la tumba vacía fue una leyenda posterior y que para cuando se desarrolló, la gente ya no podía refutarla, porque la ubicación de la tumba ya se había olvidado. Esa ha sido la cuestión desde 1835, cuando David Strauss dijo que esos relatos eran legendarios, respondió Craig.
Y esa es la razón por la cual en nuestra conversación de hoy nos hemos concentrado tanto en esta hipótesis legendaria al demostrar que la historia de la tumba vacía se remonta a unos pocos años después de los mismos hechos. Esto deja a la teoría de la leyenda totalmente inútil. Aun si hubiera elementos legendarios en los detalles secundarios del relato, la esencia histórica del relato permanece establecida con seguridad. Sí, había respuestas para las explicaciones alternativas. Ante el análisis, cada teoría parecía derrumbarse bajo el peso de la evidencia y la lógica. Sin embargo, la única opción restante era creer que el Jesús crucificado había vuelto a la vida. Una conclusión que para algunos es demasiado extraordinaria como para aceptarla. Pensé por un momento cómo podría encerrar esto en una pregunta para Craig, y finalmente comenté: aunque hay que admitir que estas teorías alternativas tienen lagunas, ¿acaso no son más plausibles que la idea totalmente increíble de que Jesús era Dios hecho carne y resucitó de entre los muertos? Pienso que esa es la cuestión, dijo mientras se inclinaba hacia adelante. Creo que la gente que empuja estas teorías alternativas admitirían: sí, nuestras teorías son improbables, pero no son tan improbables como la idea de que ocurriera ese milagro espectacular. Sin embargo, en este punto, la cuestión ya no es histórica. En cambio, pasa a ser una cuestión filosófica, si los milagros son posibles. ¿Y qué respondería usted a ello?, pregunté. Sostendría que la hipótesis de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos no es de ninguna manera improbable. En verdad, con base en la evidencia, es la mejor explicación de lo que sucedió. Lo que es improbable es la hipótesis de que Jesús resucitó naturalmente de entre los muertos. Estaría de acuerdo en que eso es extravagante. Cualquier hipótesis sería más probable que decir que el cuerpo de Jesús volvió a la vida en forma espontánea. Sin embargo, la hipótesis de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos no contradice a la ciencia ni a ningún hecho conocido de la experiencia. Solo requiere la hipótesis de que Dios existe, y creo que hay buenas razones independientes para creer que sí existe. A esto Craig le agregó el remate: mientras que la existencia de Dios sea siquiera posible, es posible que haya actuado en la historia resucitando a Jesús de entre los muertos. Craig fue convincente. La tumba vacía, hay que admitirlo, un milagro de proporciones inimaginables, sí tenía sentido a la luz de la evidencia. Y solo era parte del caso a favor de la resurrección. Desde la casa de Craig en Atlanta me estaba preparando para ir a Virginia a entrevistar al experto reconocido en la evidencia a favor de las apariciones del Jesús resucitado, y luego a California para hablar con otro erudito sobre la cantidad considerable de evidencia circunstancial. Mientras le daba las gracias a Craig y a su esposa Jan por su hospitalidad, pensé que de cerca, con sus pantalones de caqui y sus medias blancas, Craig no parecía el tipo de adversario formidable que devastaba a los mejores críticos de la resurrección en todo el mundo. Pero había escuchado yo mismo las cintas de los debates. Ante los hechos, han sido impotentes en poner el cuerpo de Jesús de vuelta en la tumba. Ellos forcejean, luchan, se agarran de los pelos, se contradicen, persiguen teorías desesperadas y extraordinarias para tratar de dar cuenta de la evidencia. Empero cada vez, al final, la tumba permanece vacía. Recordé la evaluación. Uno de los principales intelectos del derecho de todos los tiempos, Sir Norman Anderson, quien se educó en Cambridge, enseñó en la Universidad de Princeton, a quien se le ofreció una cátedra en la Universidad de Harvard y se desempeñó como rector de la Facultad de Derecho de la Universidad de Londres. Su conclusión, luego de analizar esta cuestión desde una perspectiva legal durante toda su vida, se resume en una oración. La tumba vacía, entonces, constituye una roca verdadera contra la cual todas las teorías racionalistas de la resurrección se golpean en vano.